El tema de nuestro mensaje se titula El Nuevo Nacimiento. El nuevo nacimiento o la regeneración espiritual, que son frases sinónimas. El nuevo nacimiento o la regeneración espiritual. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, un líder religioso. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Una de las maravillas más asombrosas de la filosofía, el sistema de pensamiento bíblico, es que ningún otro sistema filosófico ni ninguna otra religión puede emitir un diagnóstico del problema humano. Teniendo en cuenta que los humanos estamos conscientes de que hay algo malo en nosotros, de que por qué hacemos lo que no queremos hacer, por qué el mal que no quiero hacer lo hago, por qué sabiendo que los médicos me han dicho que fumar me va a lesionar mis encías, mi lengua, mi faringe, mi esófago, mi tráquea, mis alvéolos pulmonares, que me estoy envenenando cada vez que estoy prendiendo un cigarro, que puedo acabar con enfisema pulmonar, que voy a tener disfunción eréctil? Los hombres que fuman tienen disfunción eréctil, se acaba el sexo. ¿Por qué, a pesar de que tenemos toda esta información, lo siguen haciendo muchas personas? ¿No creen ustedes que existe una contradicción entre lo que sabemos y entre lo que hacemos? ¿Por qué, si yo tengo este conocimiento de que todas estas cosas me están afectando, por qué las sigo haciendo? ¿Por qué, si estoy consciente que el alcohol en exceso puede arruinar mi vesícula biliar, mi hígado, puedo morirme de cirrosis hepática, puede afectar mi garganta, mi voz, como cantantes famosos en México que han arruinado por el alcohol sus voces, etcétera, etcétera? ¿Por qué las personas se siguen emborrachando y abusando del alcohol? Entonces, esto nos muestra que el ser humano es autodestructivo. De eso no hay absolutamente ninguna controversia. El ser humano es autodestructivo. Lo que el ser humano hace es para arruinar su vida. ¿Por qué, si yo sé que el divorcio es malo y voy a cargar consecuencias, voy a lastimar a mis hijos, les voy a causar traumas grandísimos, por qué solamente en ese conflicto con mi matrimonio pienso nada más en mí, en mi felicidad? Yo no soy feliz con ese hombre, no soy feliz con esa mujer, me voy a divorciar. Y creo yo que al salir de ese medio ambiente que yo creo que es lo que ocasiona mi infelicidad, me voy a otro medio ambiente que creo que voy a estar mejor. Si me caso con otra persona, voy a estar mejor. Y así puedo creer que eso fue el problema, y me voy a otro medio ambiente con otro hombre y pasa lo mismo, y con otro, y llegas a casarte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9 veces, como los artistas de cine, deportistas, políticos.
descubriendo que ningún hombre te va a hacer feliz y ninguna mujer te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque no nos casamos para buscar que alguien nos haga felices, nos casamos para que nosotros tratemos de hacer feliz a la persona con la cual nos casamos. Y si tú crees que te casaste para que te hicieran feliz, pues no has entendido, ¿verdad?, lo que significa que sin sacrificio no puede haber bendición de Dios. Entonces, ese egoísmo, esa ambición, esa avaricia, esa autodestrucción del ser humano, ¿de dónde proviene? Bueno, los hombres no tenían la Biblia. Y entonces, a principios del siglo XX, un hombre llamado Sigmund Freud, que se le conoce como el padre del psicoanálisis o el padre de la psicología, comenzó a pensar. Él leyó la Biblia y leyó varios pasajes de la Biblia y la desechó. Digo, no, el problema no puede ser así, el problema tiene que estar en la psique, en la mente. Entonces este doctor vienés comenzó a traer pacientes, los comenzó a sentar en una silla, eran pacientes enfermos de histeria, los comenzó a hipnotizar Sigmund Freud y a tratar de llevarlos a una mente inconsciente para en el subconsciente tratar con ellos y para que cuando regresaran a la conciencia puedan ser sanados en el mundo de la subconsciencia o de la inconsciente. Lo que le llaman en la psicología el gran yo, etcétera, etcétera, o los problemas que él creyó que venían de la sexualidad infantil o del medio ambiente. Entonces Freud se levantaba a las 2, 3 de la mañana, neurótico, bañado en sudor, decía a su esposa que tenía apariciones igual que Hitler, que tenía visiones, etcétera, etcétera. Y entonces entró la psicología en el siglo XX a sustituir el mensaje que Dios tenía en la palabra. Vamos a tratar de solucionar una persona que es neurótica, maníaca, depresiva, esquizofrénica, psicótica a través de un psicoanálisis. Vamos a analizarla mentalmente y entonces llegas con el psicólogo, el psiquiatra. ¿Y qué te pasa? Pues mira, mi infancia, mi mamá le decían la leona de Lerma, mi papá el tigre de Santa Julia. Me fui huérfana, fui abusada por mi papá, o me violó mi tío, o cuando era niña me pasó estas cosas. Entonces la psiquiatría o la psicología comienza a deducir o a tratar de diagnosticar una terapia para esos daños emocionales, traumáticos, mentales que ocasionaron, que hemos sido todos los seres humanos lastimados por alguien o por algo en nuestra vida pasada. Todos los cristianos hemos sido de diferentes formas lastimados en la vida. Desilusiones, traiciones, persecución, divorcios, rechazo. Entonces venimos lastimados a la cruz. Entonces el psicólogo o el psiquiatra no tiene, escúcheme con mucho cuidado, desgraciadamente, ninguna terapia para sanar tu psicosis, tu esquizofrenia, tu manía depresiva, etcétera, etcétera, más que con chochos, con pastillas tranquilizantes. Mire, doña Chola, tómese estos 2 chochos y en la noche va a dejar de aullar como coyote. Cuando usted se sienta así, tómese este Cuanil o tómese estas pastillas de Valium. Pero yo tomo pastillas, me dice mucha persona, prescritas por el doctor. Sí, sin que tú te des cuenta, estás metiéndote, escúchame con mucho cuidado. Y lo hicimos con mucha decencia también para aquellos que tienen la profesión de la psicología o de la psiquiatría. Porque ayuda a la psiquiatría y la psicología cuando usan la Biblia como terapia. Yo tengo una hermana, Tere, nuestra hermana de Alejandro y yo, que es psicóloga con un doctorado en terapia familiar, y después de graduarse, ¿verdad?, de psicología, se dio cuenta que la única solución era, la mejor psicología es la Biblia, el diagnóstico de Dios, y ahora lo combina de una forma maravillosa. Y ha descubierto, ¿verdad?, un increíble porcentaje de pacientes sanados sin darles pastillas tranquilizantes. Las pastillas tranquilizantes, ¿qué es lo que te hacen? Bueno, son químicos. Vamos a partir de ahí. Son químicos. Valium, Prozac, Equanil, son químicos que entran al sistema del gran simpático, al sistema nervioso, y lo afectan. Si eres neurótica, te calma para que la bomba trabaje menos, a menos presión. Pero esos químicos se vuelven adicción tarde o temprano, porque llega el momento en que si no te los tomas, no funcionas.
Y en otros casos necesitas cada 6 meses o cada año una dosis más grande, más grande y más grande. Sin que te des cuenta, con el tiempo eres una persona adicta a las drogas. Porque son drogas. ¿Qué es una droga? Aquello que afecta o altera, no el cuerpo, el sistema emocional y el sistema sentimental de la persona o la mente. Una medicina, ¿verdad?, para el dolor de cabeza es una droga, pero no está afectando mis emociones ni mi sistema nervioso. Pero cuando me vuelvo adicto a una cosa como las pastillas tranquilizantes, me encuentro prisionero y esclavo de drogas que he creído que me van a liberar de mi problema. Entonces el ser humano inventó la psicología. Después vino otro hombre llamado Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, y dijo, no, el problema está en que el ser humano está siguiendo el cristianismo. Ese hombre que se llama Jesucristo dijo que teníamos que ser humildes y mansos, y yo digo lo contrario. El hombre no puede ser humilde y manso en el mundo que vive. Dijo Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán ateo, que dijo que Dios estaba muerto. El hombre tiene que ser, para vencer, tiene que imponerse sobre los demás y podemos crear una super raza. Pasaron los años y en 1925 un hombre llamado Adolfo Hitler, que se encontraba en la cárcel, escuchó y leyó las lecturas y la filosofía de Friedrich Nietzsche y absorbió la lectura de Nietzsche al partido nazi o al partido socialista alemán para poder incrementar lo que Nietzsche dijo. Y Hitler se convenció, vamos a crear a la raza superaria. Vamos a matar a todos los negritos, vamos a matar a todos los judíos. Alguien le metió en la cabeza que los judíos querían conquistar al mundo y que ellos se iban a apoderar e impedir que él conquistara el mundo. Y comenzó Hitler a creer que podía crear una super raza de seres humanos. Después vino también Carlos Marx y su famoso capitalismo. Cuando yo estuve en el Partido Comunista, cuando yo me hice ateo y socialista comunista, me comencé a inmiscuir en las filosofías de la dialéctica materialista marxista, estudié a Lenin, estudié a Hegel, estudié a todos estos filósofos, y ahí descubrí, ¿verdad?, que Marx dijo, no, el problema del ser humano no es ni la psicología, no es ni Dios, el problema del ser humano, dijo Marx, es el capital. La clase burgués, la clase del proletariado tiene que derrumbar a la clase de la burguesía, y cuando bajemos a los burgueses y les demos pinochetazo, ¿verdad?, a los ricos, entonces el pobre va a poder repartir las riquezas y el capital va a ser una cosa equitativa. Marx se volvió a equivocar, como se equivocó Freud, como se equivocó Nietzsche, en que el problema humano no es el capital, no es la clase proletariada derribando a la clase burguesa para solucionar el problema. El problema del ser humano es que cuando la clase del proletariado, o sea, los pobres, le arrebatan el poder a los ricos, esa clase de los pobres vuelven a cometer el mismo error que los ricos. El más grande ejemplo de este fracaso es Cuba. Cuando derrocaron a Batista, Fidel Castro, y la gente feliz y todas estas cosas, ya no hay dictadura, hay libertad. Y comienzan los nexos con Nikita Khrushchev, y comienzan los nexos con el comunismo y con Rusia, y llega el comunismo a Rusia. Y influenciados por eso, comienza el gobierno a monopolizar todo. ¿Y saben lo que hacen? Le ponen una barda a Cuba y dicen, de aquí nadie sale. Cuba se convierte en una prisión, en una cárcel, negándoles a los ciudadanos su libertad de poder manifestar y viajar a donde ellos quisieran. Y ahorita en el siglo XXI es uno de los lugares más pobres del mundo, donde no tienen ni la tecnología. El internet está comenzando a entrar, no hay ni coches, no hay nada de aquellas cosas de las que el mundo ha progresado a través de la mezcla del capitalismo con los demás sistemas sociales. Entonces nos damos cuenta que fue un fracaso. Esto lo reconoció Mikhail Gorbachev. En 1989 Gorbachev va al Vaticano y le dice al Papa Juan Pablo II, permítame desde aquí, desde la sede de millones de personas en el mundo, dar un mensaje. Y dice Gorbachev en 1989 en el Vaticano, damas y caballeros, políticos del mundo, fracasó el comunismo en Rusia. Es una mentira.
nos aislamos del capitalismo y si sacamos a Dios de nuestro país, fracasamos rotundamente. Tenemos que cambiar nuestro sistema y a él le llamó a esa reforma la perestroika, que era un cambio social total, donde Rusia entonces le abre las puertas a las iglesias, le abre las puertas a los misioneros, le abre las puertas a las inversiones de los países capitalistas, le abre las puertas a todas las cosas en las que se habían cerrado y creían que podían subsistir de los demás países del mundo con un sistema que era monopolizar absolutamente todo, que es el principio del socialismo y del comunismo. Entonces, todos los sistemas han fracasado. Después viene Jean-Paul Sartre, filósofo de Francia, 1960 al 69 más o menos. Y dice, el problema no es Freud, el problema no es Nietzsche, el problema no es el capital, el problema es el medio ambiente. Y lo bautizan a Sartre como el padre del existencialismo. Paz y love, peace and love. Sartre influye en un grupo musical llamado los Beatles, que en los 60s comenzaron a cobrar fama. Y los Beatles comienzan a cantar una canción, Only need is love, only need is love. Lo único que necesitas es amor. Entonces, ¿saben lo que hace la filosofía de Sartre, que era un ateo también? Crea la liberación sexual. Y entonces comienzan las comunas en los 60s, todos los que vivimos en aquella época, a juntarse 4 muchachas con 10 muchachos y comienzan a hacer niños en las comunidades, en los conciertos que hacían, sin saber ni quién era el papá. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos es amor, todo lo que se necesita en el mundo es amor. Muera la guerra, peace and love. ¿Sabes una cosa, John Lennon? ¿Sabes una cosa, Sartre? No somos querubines ni estamos en el milenio. No se puede decir solamente es amor. Necesitamos policía, necesitamos cárceles, necesitamos soldados, necesitamos luchar contra el pecado. Hay una maldad en el mundo que lindo suena, solamente el amor. Ahí sí nada más el amor. Alicia en el País de las Maravillas. Ni Pinocho creía eso. Y así vemos nosotros como a través de la historia, analizando brevemente los diversos movimientos socialistas, políticos, socioeconómicos, etcétera, etcétera, el mundo ha fracasado. Y el mensaje de la Biblia es que el ser humano tiene algo dentro de él que se llama, no es el medio ambiente, no es la sexualidad, no es el capital, no es la cuestión mental y emocional. El problema del ser humano, la Biblia lo cataloga con una sola palabra que se llama pecado. Pecado. Vamos a Génesis capítulo 1. Y veamos rápidamente desde el inicio de la creación, no el diagnóstico de estos hombres, que fueron hombres, ni Nietzsche, ni Sartre, ni Freud, ni Marx, ni Hitler, ni nadie, ninguno de ellos ha sido Dios. Ninguno de ellos se puede comparar con Jesucristo, porque a eso vino Jesucristo hace 2000 años, a bajar del cielo y decirnos cuál era el problema y la necesidad intrínseca para que el ser humano pudiera cambiar su forma de conducirse. En Génesis 1, versículo 26 y 27, la Biblia nos revela que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Significa que Dios pone en el ser humano algo que no puso en los animales. Una vez estábamos, mi esposa y yo, cuando teníamos a nuestro hijo Caleb chiquito, lo llevábamos al pediatra, y siempre que lo acostaba el pediatra en la plancha para medirlo y examinarlo, nos decía el pediatra, ¿verdad? Ven aquí arriba, aquí en el coxis, en las pompas de los niños, que hay como una hendidura. Me decían, ahí teníamos la cola, me dijo. ¿Y cómo que ya teníamos la cola así? O sea, un pediatra de la más alta categoría que se pueden imaginar, con doctorados y todo. Su esposa era cristiana. Y me acuerdo cómo nos reíamos. Ahí tenía la cola. Le comencé a testificar qué cola ni qué 8 cuartos. La atendía tu abuelita, pero no la mía. Entonces, no es la cola lo que nos diferencia del ser humano, ¿verdad? De los animales. No es la crin. No, nada. La Biblia es el único libro que marca la diferencia y nos revela qué es la diferencia entre los animales y nosotros, los seres humanos. Los animales fueron creados con un cuerpo físico y fueron creados
con instintos, síganme con cuidado, no responsables de sus acciones. Los animales no son responsables de sus acciones. Cuando un león mata, no lo meten a la cárcel. Cuando un perro muerde, no lo meten a la cárcel, ¿verdad? Cuando una víbora muerde, es su naturaleza. Cuando un alacrán pica, es su naturaleza. Pero ellos no son responsables de la maldad, el veneno y la fiereza que ellos desarrollan. Y tienen alma los animales. ¿Qué significa que tienen alma? Que tienen sentimientos, tienen emociones y tienen una razón para reconocer a sus amos. Sobre todo delfines, perros y caballos. Y los changos también. Entonces un perro se entristece, un perro mueve la cola, sabes que está contento. Son emociones producidas por el alma. Pero los animales no fueron creados con espíritu. Y la Biblia dice que Dios es, Juan 4:24, espíritu. Entonces Dios pone dentro de nosotros algo que no ponen los animales. Nos pone conciencia de que Él existe, de que hay algo que trasciende este mundo. Babilonios, sumerios, belgas, persas, romanos, griegos, todas las culturas que tú examines en la historia han enterrado sus muertos, han adorado a algún dios. Si no tienen un dios, lo construyen. Los griegos, el dios Zeus y la diosa Afrodita y estos dioses y estatuas, y nos hemos inclinado ante el sol y ante la luna y van a las pirámides de Teotihuacán, la diosa naturaleza, cargar energía. Sabemos que algo está afuera y que hay un poder trascendental a nuestra existencia. Eso es una conciencia que hasta los ateos tienen. Sin embargo, los seres humanos tenemos esa conciencia que no tienen los animales. Nunca había visto un grupo de conejitos haciendo un servicio religioso. O 10 changos haciendo, alabado sea el Señor, ¿verdad? Tratando de algo allá arriba, les tengo que dar la adoración. No vemos eso, lo tenemos solamente los seres humanos. Y los seres humanos, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, Dios pone dentro de nosotros 3 principales ingredientes que se encuentran en el Nuevo Testamento, en el libro de los Efesios, capítulo 4, y dice así. Veamos cuáles son las 3 características principales de lo que significa la imagen de Dios dentro del hombre. En primer lugar, no significa que somos dioses. Por favor, escúchenme. Hay personas que andan diciendo, ¿verdad?, que somos dioses. Los de la nueva era dicen que somos dioses. Los mormones enseñan que somos dioses en evolución. Me he decepcionado de oír hasta predicadores cristianos que dicen que somos Jehová pequeños o dioses chiquitos. Y todas estas son barbaridades, son herejías que la Biblia contradice y no enseña. El hecho que seamos creados a imagen y semejanza de Dios no significa que somos dioses, sino que tenemos los atributos que Dios tiene en su naturaleza. Y dice Efesios 4, versículo 24. Vístanse del nuevo hombre. O sea, cuando nacemos de nuevo, recibimos otra vez estas características que perdimos con el pecado en el huerto del Edén. El nuevo hombre fue creado según Dios. Vean los 3 ingredientes: justicia, santidad y verdad. Dios pone dentro de nosotros el sentido de la justicia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Pregúntate, hay huelgas de enfermeras, huelgas de choferes, huelgas de bomberos, huelgas de policías, huelgas de estudiantes. Ahorita el mundo es un San Quintín. Siria, Egipto, el Medio Oriente, Sudamérica, el Asia, por todos lados protestas, movimientos antigubernamentales. El mundo entero está justicia. ¿Qué está clamando todos? Justicia. Todos clamamos por un mundo mejor. Que se acabe la corrupción, que se acabe, estamos demandando mejores formas de vivir. Este sentimiento no lo tienen los animales. Este sentido de que amamos la justicia, ¿de dónde viene? Algo chocan contra nosotros cuando un juez saca de la cárcel a un narcotraficante, o cuando matan a alguien y no lo castigan. ¿Pero por qué? Merecía que le hicieran. ¿Qué es este sentimiento que tenemos? El sentido de la justicia. Y es un sentido que se perdió con el pecado. En segundo lugar, la santidad. ¿Qué es la santidad?
es la única manera de vivir feliz. Es vivir diferente a las modas, a las diversiones, a la moral del mundo. El mundo tiene una moral. Ahorita hemos llegado a un mundo donde las naciones están determinando que si la mayoría, porque la mayoría son democráticas ahorita en el mundo, si la mayoría del pueblo dice que los matrimonios gays ya es algo que debemos aceptar, los que no aceptamos como algo normal, el gobierno firma y legisla los matrimonios gays. Y al ratito viene la segunda demanda, que por favor adoptemos niños. Pues vamos a permitirles que adopten niños también, 2 mujeres y 2 hombres casados. Y al ratito que se casen con 3 hombres y con 4 mujeres. Y así nos damos cuenta que hemos perdido totalmente el rumbo, hemos perdido la brújula y estamos llamándole a lo malo bueno, a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque no somos santos en nuestra manera de vivir. Ahora, ¿quién nos va a enseñar la santidad? Solo Dios. Porque Dios, el Dios que nos creó es un Dios santo. Y quiere que entendamos que si no vivimos conforme a sus leyes y a este manual de la vida que Él nos ha dejado, estamos fuera del camino. Y mientras tú que me escuchas estás fuera del camino, estás en offside. Ya el árbitro te está pitando ya hace 2 años. Estás descalificado. Ya no formas parte del partido. Estás fuera descalificado del juego de Dios, del juego de la vida, porque vives en pecado. Y mientras estés descalificado por Dios, nada te va a salir bien en tu vida. Nada. No, hermano, pues mire, yo no soy cristiano, pero ya tengo un negocio de 5 millones de pesos. Mira, ¿sabes una cosa? El hecho que tengas dinero, o que tengas ya mejores casas, o que tengas ya mejores puestos políticos, o que hayas llegado hasta presidente de la República, no significa que hayas alcanzado el éxito. Porque tú puedes llegar a la cima de la fama, eres Miss Belleza Latina, eres Mister Universo, eres gobernador, lo que tú me quieras. Si tú llegas a la cúspide sin Dios, allá arriba, cuando llegues a donde tú crees que es el éxito, mientras más alto hayas llegado, de más alto vas a caer. Y allá cuando estés arriba en la cima, vas a descubrir que el poder enferma, que la fama enferma. Y te va a hacer tanto mal haber alcanzado el éxito y el dinero que te vas a corromper más rápidamente y más rápido vas a acabar con tu propia familia. Como dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 6, hay hombres a quienes Dios les da dinero, les da fama, les da poder, no les falta nada, pero, dice Eclesiastés 6 versículo 2, pero Dios no les da el don de disfrutar la vida. Una cosa es que tengas y otra cosa es que disfrutes lo que tienes. Tú puedes irte a Acapulco y hospedarte en el mejor hotel de Acapulco, sin Dios. Y llegas y por acá esto y el otro y la borrachera y te fuiste a la disco y te drogaste y tus pericazos y tu mote y tu bachichazo y lo que tú quieras te has metido, alcohol y regresas a México, no sabes ni dónde estuviste en los últimos 3 días. Ni disfrutaste el sol, ni la luna, ni meditaste, ni tuviste paz, todo fue, ¿verdad? Estrés. Y te das cuenta que la vida sin Dios no tiene sentido ni propósito para vivir. Entonces dice Dios que esta santidad la perdimos y la recobramos cuando nacemos de nuevo, cuando Él entra a nuestra vida. Y la santidad es la única manera de ser felices. Mi matrimonio tiene que ser santo, para que pueda funcionar, para que pueda prosperarme Dios, para que en mi casa pueda haber paz, para que podamos estar unidos mi esposa y yo, nuestros hijos, para que podamos progresar, para que podamos avanzar, para que mi esposa y yo cada vez nos entendamos mucho mejor. ¿Por qué? Porque es la santidad la que bendice el matrimonio. Si en mi matrimonio hay pornografía, si meto videos pornográficos a mi hogar, revistas pornográficas, si en mi matrimonio hay gritos y sombrerazos, y riñas y pleitos y antagonismo, ¿por qué? Porque no hay santidad, es simplemente la respuesta. Hay pecado en esa casa, hay pecado en ese hogar, hay pecado en ese hombre o en esa mujer. Y hasta que no entendamos que sin santidad no podemos ser bendecidos totalmente por Dios, no vamos a disfrutar de un hogar que puede ser un pedazo de cielo en la tierra mientras Cristo viene.
Y finalmente, el tercer ingrediente de la imagen de Dios es la verdad. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el amor a los pensamientos. Filos, sabiduría; sofos, conocimiento. Conocimiento de la sabiduría o amor a la sabiduría. Filos, amor al conocimiento de la sabiduría. Entonces, todos que me escuchan aquí por la televisión también, todos, no hay un ser humano que no sea filósofo. No hay un solo hombre que no sea filósofo. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos una manera de ver la vida. No es para mí la mota y cine aquí. Él piensa que está bien así. El otro, ¿verdad? Pues yo no creo en Dios. Bueno, es tu filosofía el ateísmo. No, Hitler es mi héroe. Es tu filosofía el Partido Nacional Socialista. El Che Guevara es lo más bueno. Es tu filosofía el Che Guevara. Todos tenemos algo que amamos en los pensamientos. Y eso que gobierna tus pensamientos forma tu psicología. Tu psicología forma tu ideología y tu ideología forma la manera en la que tú vives. Tú haces lo que haces, compras lo que compras, ves lo que ves, porque es lo que tú crees que es tu vida. Esa es tu verdad. Pero cuando venimos a la Biblia encontramos que la verdad es absoluta. No es de que, oigan, me preguntaron, ¿el homosexualismo es bueno o es malo? Mira, yo no puedo decir que es bueno o que es malo, según tú es malo, según mí es bueno. Dice la Biblia, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Pero hay buenas noticias: si tú eres homosexual y vienes y naces de nuevo, Dios te perdona, no importa lo que hayas hecho en tu pasado. Son las buenas noticias del Evangelio de Cristo, que no importa lo que hayamos hecho ni la condición de donde Dios nos sacó, hay perdón en la sangre de Cristo. Esas son las buenas noticias para toda la gente pecadora. Entonces, ¿de dónde nació los filósofos? En Grecia, en el año 150 o 200 antes de Cristo, se juntaron Sócrates, Demóstenes, Platón, Aristóteles, algunos como Sócrates, que fueron los padres de la filosofía de Alejandro el Magno, de su padre Filipos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hicieron todos estos filósofos? Pensar nada más, todo el día estar pensando en la razón pura, en no la razón, en la metafísica, y cada quien con sus rollos. Entonces la filosofía entró y permeó el Imperio Romano. El Imperio Romano lo transmitió a través de los siglos, y ahora en el siglo XX viene el mundo de los ateos, el mundo de la nueva era, el mundo de los lamas, el mundo de las filosofías orientales, de los gurús, de Walter Mercado, de los astrónomos, de los astrólogos, de los líderes religiosos, etcétera, etcétera, porque todos estamos buscando ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Y todos los caminos donde la hemos buscado no la vamos a encontrar, porque solamente la verdad se encuentra en una sola persona en todo el universo, y se llama Jesucristo. Así es. Yo me convertí con este versículo, Juan 14:6. Cuando yo leía, cuando mi hermano Alejandro me prestó la Biblia, cuando yo era ateo y él fue el que me ayudó a encontrar a Cristo, mi hermano Alejandro, que es pastor aquí en esta iglesia, y me dijo, te recomiendo que comiences con Juan. Llegué a Juan 14:6 y dije, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando leí, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, en ese momento me quedé así como paralizado. Dije, entonces Buda fue mentiroso, Zoroastro fue mentiroso, Mahoma fue mentiroso, todos los líderes han sido mentirosos, porque él dice que él es la única verdad que existe en el universo. Todos los demás han sido verdades relativas. Pero la consistencia de la verdad se encuentra en una persona, en la persona de Jesús. Y eso me hizo comenzar a estudiar la vida de Jesús y descubrir que lo que él decía y las palabras que él enseña en la Biblia, nadie las había hablado. Nadie había hablado como Jesús, ni con la autoridad que Jesús habló, ni el mensaje que traía esperanza. Comencé a sentir algo que nunca había sentido en mi vida: paz. Me comencé a sentir tranquilo conmigo mismo. Era un manojo de nervios y de estrés y de odio contra la autoridad, y borracheras y drogas y todo. Y me encuentro, ¿verdad?, con que alguien realmente está resucitado, vive. Y es el único que ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. Buda no lo dijo, Mahoma no lo dijo, el Che Guevara no lo dijo, el Dalai Lama el día que se atreva, pues que lo demuestre.
etcétera, etcétera. Pero Jesús resucitó de los muertos y su resurrección transformó el imperio romano y la historia. Cristo no es un personaje mitológico ni fantasioso. La misma historia respalda todas las cosas que están registradas en la Biblia. La arqueología, la antropología, la sociología, todo lo respalda lo que está en la Biblia. Y la historia nos muestra que lo que está en la Biblia, los reyes de la Biblia, los autores de la Biblia, todo sucedió en el tiempo y en el espacio. No estamos hablando de Alicia en el País de las Maravillas, ni de Pinocho, ni de a lo mejor, ni de cuál fumaste, compadre. Muy bien, regresamos entonces al libro del Génesis y nos damos cuenta que el hombre fue creado con el sentido de la justicia, de la santidad y de la verdad. Al nacer de nuevo, al invitar a Cristo a nuestras vidas, buenas noticias, recobramos esto que perdimos. Y entonces ahora que ya soy cristiano, me doy cuenta de la realidad. El cristiano no es ni positivista ni negativista. No somos ni muy positivos ni muy negativos. El cristiano es realista, en medio. Entonces, el cristiano cobra la realidad. Vivimos en un mundo gobernado por el pecado, donde existen seres espirituales invisibles afectando la conducta de los seres humanos, cuyo príncipe y jefe se llama Lucifer o Satanás o el diablo famoso, que tiene un ejército de millones de demonios que Cristo menciona más que los ángeles. Y cuando Cristo pisa el terreno de nuestro planeta, su primer enfrento es contra los demonios, contra seres que estaban dentro de personas a los cuales Él les habla y se los saca, y la persona recobra sus 5 sentidos. Seres espirituales, la palabra daimón significa seres inteligentes, que no tienen cuerpos y necesitan meterse en animales o en seres humanos para descansar, y pueden alterar tu manera de ver la vida, tu conducta, y te pueden llevar finalmente al suicidio. Entonces, estos seres espirituales que están obrando para que nosotros no creamos la palabra y sacarnos totalmente del camino, ¿verdad? Lo recobramos cuando sabemos que el mundo está gobernado por estos seres y que no va a haber justicia. Escúchenme muy bien, señores sociólogos y políticos que nos escuchan. Cada sexenio en cada país, este es el bueno. ¿No es verdad? No, mi partido, este es el bueno. El partido, no, este partido. Y es increíble que entre los cristianos nos peleemos, ¿verdad? Pues yo soy perredista y tú eres del PAN y del PRI. Es una cosa. Los cristianos sabemos que ninguno va a poner la justicia, ninguno va a acabar con la pobreza, ninguno va a cambiar las circunstancias. Van a mejorar un poquito las cosas por un tiempo, nada más. Pero la justicia no va a prevalecer en el mundo hasta que Cristo regrese. Número 2, la pobreza no va a ser abatida hasta que Cristo regrese, y así lo profetiza la Biblia. A los pobres, dijo Jesús, siempre los tendrán entre ustedes, porque el problema no es la pobreza, es a un pobre lo haces rico, es un rico diablo. Nada más le cambias las vestimentas, se viste mejor y tiene mejor casa, pero lo diablo lo trae dentro. Y Él vino no a cambiarnos de ropa, nos vino a cambiar de corazón. Entonces no es tampoco todo presidente y todo político, se oye padrísimo, ¿verdad? Vamos a combatir la pobreza y ahora sí con la pobreza, etc. Y ninguna persona, ningún líder conquistador hasta ahorita en el siglo XXI ha terminado con eso. Es una utopía política. Pero se oye bonito, vamos a luchar contra la pobreza, creyendo que la pobreza es el problema por el cual el país está atravesando lo que está atravesando. Claro que hay muchas veces que hay mucha corrupción, claro que sí, pero el problema es el corazón humano. El pecado que existe dentro de nosotros, por lo cual hay demasiada pobreza aprovechada por la corrupción de muchas personas. Entonces, el cristiano adquiere un sentido de la justicia real. No va a haber justicia, pero vamos a luchar ahora por una justicia espiritual. Y la justicia en la cruz, Dios nos las imputa y nos llevamos justos delante de Dios. Ahora que ya soy cristiano, en segundo lugar, comienzo a ser santo en toda mi manera de vivir. Dios me dice, Armando, mira, quiero que tu matrimonio sea así. Ama a tu esposa como yo también en la iglesia. Muchachita, ven para acá.
quiero que respetes a tu marido, que te sometas a él. Y si se pone al brinco, me avisas o le avisas al pastor. Entonces nos pone las reglas en el matrimonio. Hijos, amen a sus padres, Efesios 6, respeten a sus padres para que les vaya bien. A nadie le puede ir bien en la vida siendo mal hijo. Que mi padre fue narco, mi mamá fuera la leona de Lerma. Lo que tu mamá y lo que tu papá hayan hecho y lo que hayan sido, eso no es tu problema, es un problema de Dios. Tú tienes como hijo y como hija toda su vida honrarlos. Y mamá, usted no sabe qué es lo de lo peor, es borracha, parrandera y jugadora, mi mamá. ¿Sabes una cosa? Eso no es tu problema. Tú le hablas, mamacita, ¿cómo estás? Habla a tu hija Cristina, habla a tu hijo Juan. Estoy orando por ti, mamá, quiero decirte que te quiero mucho. Y le cuelgas el teléfono. Eso se llama honrar a tus padres. Aquí estoy para cualquier cosa en que yo te pueda ayudar. Y les conté el testimonio de un misionero con el cual yo comencé mi vida cristiana en Acapulco, en Guerrero. Creo que ya se lo saben esa historia. Era un muchacho con el cual yo iba a la sierra. Estuve 3 años de misionero antes de entrar de predicador, de 1978 al 81 más o menos. Y cuando llegamos a Acapulco, estábamos ya listos para ir a mi casa. Y me dice este hermano de misionero, ¿me acompañas a ver a mi mamá? Y le dije, sí, claro, con mucho gusto. Y entonces me lleva a la zona roja de Acapulco. La zona roja, para los que no sepan, es un lugar en muchos pueblos de México donde concentran los gobiernos a las prostitutas. Son las zonas de prostitución de muchos municipios, le llaman la zona roja. Y yo me asusté y dije, bueno, este cuate ya se le metió el diablo, ¿verdad? Entramos a la zona roja y me dice, no, es que aquí trabaja mi mamá. ¿Cómo que aquí trabaja tu mamá? Sí, aquí trabaja mi mamá. Y le vengo a traer de comer. Bueno, y entramos así con una especie como de disco, de cantina, eran como las 11, 12 del día, desde luego que no había mucho trabajo, y estaba una señora así tirada en la barra, así una crudota tremenda, y se acerca mi hermano en Cristo, me reservo su nombre, y la abraza a ella, mamita, ¿qué estás haciendo aquí? Ahí déjame la comida, quítala, dijo mamita, mira, tengo este dinero también si te sirve, oró por ella así como estaba, ¿verdad? Padre, bendícela, guárdala, toma, te quiero mucho, mamá. Sí, ya vete. Y ya nos fuimos. Y entonces cuando yo salí de ahí, me di cuenta, ¿verdad? Me abrió los ojos Dios. Y Él me dijo, Armando, tenemos que amar a nuestros padres como son. Como son. Escuchen. A los 3 años, en 1983, esta señora, mamá de este misionero, amigo mío, que me ayudó en mi vida cristiana al principio, se convierte a Jesucristo por el testimonio de su hijo. Esta mujer ahorita es misionera en Centroamérica. Misionera. Siendo ex prostituta. Y habiéndole dada mal, y cada vez que me la encuentro y voy yo a Centroamérica, me reservo también el lugar donde está, ¿verdad? Armando, ¿cómo estás? 2 veces me dijo, no puedo aguantar tanta culpa. Acuérdate que si tus pecados fueran como el carbón, ya fuiste perdonado por la sangre de Cristo, y si Dios te perdonó, no te atrevas a regresar a tu pasado. Lo que hemos sido está muerto con Cristo en la cruz. Esa es la gracia de Dios. Esto el cristiano lo recobra. ¿Cómo se llama esto? Compasión y misericordia por los demás. Esto es algo que se perdió con el pecado. Por la gente que no es cristiana no tiene esta misericordia y compasión por la gente. Ven al bolero y échame. Y trata a su servidumbre, a empleados domésticos y a todos, ¿verdad? Manejan así. ¿Tú qué no sabes quién soy yo? Y la prepotencia, ¿no? Y siempre queriendo, ¿verdad? Humillar a los marginados, a los pobres, o hacerlos a un lado, o sentar hasta frente a los ricos. Y no, los pobres con guaraches, se sienten, échenlos allá hasta atrás. Esa es la actitud de la persona que no es cristiana. Y cuando venimos en Cristo, tiene que acabarse eso. Ya no hay judío, ni griego, ni pobre, ni rico, ni político. Aquí porque seas aquí gobernador no te voy a sentar aquí hasta adelante. O porque seas el que pusiste el techo de la iglesia, no creas que por eso vamos a tener favoritismos. Aquí el que haga favoritismos deja de ser siervo de Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Y tenemos que regresar a eso. Porque Dios
no hace acepción de personas. Y si nosotros las hacemos, dejamos de ser siervos de Dios. Porque simplemente porque a lo mejor la persona está mejor vestida, la vamos a tratar mejor. ¿Sabes una cosa? Deja de ser siervo de Dios. Ya mis motivos son equivocados. Y cuando hay motivos equivocados, ya no es el Espíritu quien me está guiando, es mi carne. Y vemos en penúltimo lugar, en el capítulo 4, el capítulo 3 del Génesis, que el pecado produce 4 cosas en la raza humana desde hace 6,000 años que tiene de historia la raza humana, no el planeta Tierra. El planeta Tierra puede tener 15 billones de años. No sabemos cuántos millones de años ya la Tierra existía antes que fuera puesto Adán. Porque la Biblia nos habla de un mundo preadámico, que antes que Dios pusiera al hombre, restaura en el versículo 3 de Génesis la tierra, y entre el versículo 1 y 2 del Génesis ahí la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios movió sobre la faz de las aguas y había tinieblas, palabras usadas con el pecado. Hubo una rebelión aquí en la tierra antes que nosotros. Vino un juicio y Dios cubrió la tierra con agua. Y Dios no cubrió originalmente la tierra con agua. Entonces la cubrió con agua en el versículo 2 y después hace que el agua se eleve, se crean los mares, la expansión de las nubes y entonces viene la creación del ser humano y de las plantas otra vez. Entonces antes de nosotros este planeta estaba ocupado, tal vez pienso yo, por los demonios y Satanás, de acuerdo a Ezequiel 28 y Isaías capítulo 14. Pero cuando el hombre es puesto aquí en la tierra y el hombre se rebela contra Dios, dice el versículo 6 capítulo 3 del Génesis: vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió, dio a su marido, el cual comió así como a ella. La mujer sedujo al hombre desde el principio. ¿Ya ven? No es cierto, que ni mi esposa me oiga. Cuando me preguntan siempre, ¿por quién entró el pecado al mundo? Me citan Romanos 5:2. Así como el pecado entró al mundo por un hombre, no dice por una mujer. Romanos 5:12. Así como el pecado, y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres porque el pecado pasó para toda la raza humana. Oiga, pero si vamos a la Biblia, me dicen muchos estudiantes de teología, sobre todo esta pregunta me la hicieron ahí en el seminario de Guatemala, seminario teológico de Guatemala, un estudiante muy inteligente, me dice: oiga, hermano Dulce, pero aquí se dice que fue la mujer. ¿O no? ¿O tiene usted otra Biblia? Me dijo. Le dije, no. Y me dice, sí, ¿verdad? Pues, chirrión. De veras, ¿verdad? Aquí dice eso, ¿verdad? Fue la mujer, la primera que pecó, y ella le dio al hombre. Y porque dice la Biblia entonces que por el hombre entró el pecado. Muy bien. La palabra cuando dice que por entró el pecado a un hombre, significa lo siguiente: la mujer es la que peca, pero el hombre es el que transmite el pecado a través de la semilla, del esperma. Si tuviéramos 10 mujeres ahorita y no hubiera ningún hombre en el mundo, ¿verdad? Se acabarían entre ellas. Ya no había más pecado ni multiplicación de pecado. Porque no habría quien lo transmitiera. Pero el que transmite el pecado es el hombre. Entonces el pecado entró porque el hombre lo transmitió. El momento en que él se cruza, ¿verdad? O embaraza a Eva, da a luz a Caín y Abel. Pero es en el esperma, en el cromosoma Y del varón, donde viene el pecado para la transmisión. Eso lo pueden ver ustedes en la serie que prediqué sobre la genética de Satanás. Pueden comprar la serie y explicamos todo el proceso de la genética a través de la historia. Entonces, vean, lo más importante es esto, dice el versículo 7. Entonces, la primera reacción del pecado es que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pregunta, ¿qué estaban ciegos? ¿A qué se refiere que fueron abiertos los ojos? Desde luego, los ojos espirituales. Adán y Eva, antes de pecar, eran como un niño de 3 años con una niña de 3 años en la tina bañándose juntos. El niño de 3 años ni siquiera está consciente de la desnudez de la niña, de la bebé, ni de la bebé del niño de 3 años.
Pero un niño de 5 o 6 años y una niña de 5 años, ya los metes juntos y ya se tapan. Ya descubrieron su desnudez. Ya tienen conciencia de la desnudez. ¿No es verdad? Un niño de 2 o 3 años lo pones junto al excremento. Y agarra el excremento el niño de 2 o 3 años y se lo come. Y nada de que huele mal, pero un niño de 5 años, 6 años, fúchila. Mientras vamos creciendo, vamos adquiriendo un conocimiento que no teníamos del mal, de los malos olores, de la desnudez, que no podemos andar ya encuerados todos. ¿Por qué? Porque la conciencia que el pecado produjo, hasta los ateos están conscientes de que hay mal en el mundo. Y si hay mal, tiene que haber bien, señor ateo. Y si hay bien, ¿de dónde proviene el bien y de dónde proviene el mal? Aunque ya no vamos a entrar en silogismos ahorita. Entonces la conciencia, en segundo lugar, dice el versículo 8, oyeron la voz de Jehová y corrieron y se escondieron. En segundo lugar, el hombre desde entonces vive escondido de Dios. Y tú vienes a esta mañana, a esta reunión, o los que nos escuchan por televisión, y estás escuchando este mensaje. Y este mensaje está entrando hasta la cueva donde tú estabas metido. Y te está alumbrando y te está diciendo, estás en tinieblas. Te acompañan vampiros y murciélagos en tu cueva, en tu vida espiritual. Y hay una luz, y esa luz, síguela y te va a sacar del estado en el que tú estás viviendo. Ya no vivas escondido de Dios, pero nos escondimos por causa del pecado. En tercer lugar dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz y tuve miedo. Entró el temor. Temor de la muerte, temor de que me quede sin seguro social, temor de que si mi esposo se muere, ¿quién me va a mantener? Temor de que si me muero, ¿quién se queda con mis hijos? Temor de que si me muero sin herencia, el gobierno me quita la casa. Temor de subirme al avión. Temores, 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 temores. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay una frase que recorre toda la Biblia: no tengan miedo. No tengas temor. Yo soy tu Dios que te acompaño, que sostengo con tu mano derecha, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo hasta el fin del mundo. Y para terminar, Cristo viene al mundo y se encuentra al hombre más religioso de aquella época, Nicodemo. El hipocritón de Nicodemo viene de noche a Jesús, porque se había corrido el rumor de que cualquiera que aceptara a Cristo como el Mesías, lo expulsaran de las sinagogas. Juan capítulo 9. Entonces viene de noche. Y le dice, mira, Rabí, yo sé que vienes de Dios, y ya no lo deja hablar Cristo. Juan 3, nuestro pasaje. ¿Y qué le dice Cristo a Nicodemo? Ni tu religión, Nicodemo, ni tus buenas obras, ni tus peregrinaciones, ni los santos óleos que te echen antes de morir, ni tus viajes a la villa, ni tus ofrendas niveladoras a los santitos, nada te va a hacer que entres al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Tenemos que nacer porque nuestra naturaleza está corrompida desde que nacemos. Traemos el mal desde que nacemos. Somos autodestructivos. Si tú no lo consideras cierto, es el único diagnóstico verdadero que existe en el mundo acerca de la condición de la raza humana. Por eso tienes que nacer de nuevo hoy que estás escuchando este mensaje. Y este nacimiento lo produce el agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la Biblia para que tú puedas volver a nacer y tener otra vez la justicia, la verdad y la santidad en tu vida, en tu matrimonio y en tu familia. Gracias por tu palabra, Señor. Te adoramos y te bendecimos porque eres santo, santo, santo. Y sin esta santidad no podremos jamás ver las verdades ni tener la iluminación del Espíritu Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús que estas verdades que hemos escuchado de tu palabra hayan penetrado como una espada de dos filos lo más profundo de nuestra alma y que nos hayan dado la conciencia de que somos pecadores.
que te necesitamos y que no podemos seguir luchando contra ti. En esta mañana Dios te pide que nazcas de nuevo. Necesitas un nacimiento del Espíritu. Ya no regresar al vientre de tu madre, como Nicodemo creyó equivocadamente. Esto lo enseña la reencarnación. Pero no existe la reencarnación de acuerdo a la Biblia. Cristo no estaba hablando de la carne, de regresar otra vez a nacer en un animal o transmigración del alma. Cristo estaba hablando de nacer de arriba, del cielo, por el poder y la obra de Dios. Porque a todos los que le recibieron y a todos los que en esta mañana crean en Él, Dios les dará el poder de ser llamados hijos e hijas de Dios. Vengan a la cruz, acepten el perdón de pecados que Dios nos ha dado, el diagnóstico de Dios, y sé sano y sé salvo junto con tu familia. Bendecimos en esta mañana todas las personas y les pedimos a todos ustedes que quieran nacer de nuevo, invitar a Cristo a su corazón, diciéndole estas palabras. Señor, te pido en esta mañana que produzcas dentro de mí el volver a nacer. Necesito volver otra vez a resucitar espiritualmente. Necesito ser iluminado y comprender las cosas que antes no comprendía. Perdona mis pecados, porque creo que en la cruz pagó la sangre de Cristo por ellos, y creo que a los 3 días resucitó de los muertos. Ahora que nazco de nuevo, Señor, que tu Espíritu Santo me ilumine y me haga un fiel testigo de tu muerte y resurrección. En el nombre de Jesús. Amén.